Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que cumplió ya 20 años de transmisión ininterrumpida. Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, un programa que nació y sigue con el mismo eslogan. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana y punto. Hasta ahí llega nuestra labor. Es usted, querida amiga, estimado amigo, quien luego sacará sus conclusiones, si comparte o no comparte lo expresado en este programa, si se quedó con alguna reflexión, si eso lo obliga a ir a investigar un poquito más para esclarecer la situación. En fin, es de lo que se trata, promover el pensamiento, pero un pensamiento libre. Aquí no le estamos diciendo que tiene que pensar igual que nosotros, eso se lo dejamos a otros medios. Les recordamos que durante el programa ustedes pueden participar por medio de nuestra línea de WhatsApp con sus reportes de sintonía, sus preguntas, consultas, comentarios. Si no lo tiene, agréguelo en este instante. WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-41-42. Lo voy a repetir, WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-41-42. Esa es la línea de WhatsApp nuestra para que usted pueda participar. Hoy está con nosotros el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Él es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Nos trae un tema muy interesante: contienda electoral, resultados y expectativas del proceso recientemente pasado en nuestro país. Así es que con él vamos a estar conversando durante esta hora, y es que Costa Rica ha concluido un nuevo proceso electoral presidencial que marca el rumbo político, económico e institucional del país para los próximos años. Más allá del resultado en las urnas, cada elección revela cambios en el comportamiento del electorado, nuevas prioridades ciudadanas y desafíos para la gobernabilidad. Hoy analizamos el significado de esta reciente contienda electoral con el doctor, repito, Walter Rubén Hernández Juárez, experto en Derecho y Relaciones Internacionales, quien nos ayudará a comprender qué mensaje envía el electorado costarricense y cuáles expectativas se abren para el nuevo gobierno en el contexto nacional e internacional. Bienvenido, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Qué gusto compartir con vos, Walter.
El gusto es mío, Edgar, con vos y con todas las personas que nos escuchan. Realmente un placer estar nuevamente en Horizontes, ya no como candidato, que estuve un par de veces durante la campaña, sino como una de las cosas que más me gusta, que es compartir, opinar, proponer ideas para que la gente discuta y debata. Yo no soy el dueño de la verdad, pero hago un aporte para que la gente tenga un punto de partida del cual discutir, estudiar, analizar. Y te voy a decir que primero le agradezco a Dios la oportunidad de haber participado como candidato, que mucha gente confiara en que uno podía aspirar a tan alto cargo, y fue toda una experiencia, porque a pesar de los años que tengo de andar en política, de haber participado en muchas campañas, no es lo mismo ser candidato a la presidencia y tener que lidiar con toda esa dinámica de entrevistas, de debates, de conversatorios, y atender a la gente, recorrer comunidades, reunirse con sectores, que hacerlo ya sea desde una estructura partidaria o hacerlo desde el llano, ¿verdad? Como hace la mayoría de la población. Así que yo le agradezco a Dios y a mi familia y a muchísima gente que nos apoyó eso. Y lo segundo, bueno, ya entrar en materia y decirte que el resultado revela una serie de cosas muy importantes para nuestro país. Una de ellas, fundamental, es que realmente ha habido una división profunda, se vio durante el gobierno, se vio durante la campaña, claro, entre la gente que apoya el gobierno y las personas que lo adversan, y que polarizó y llevó a extremos de donde se habló y se comentó el tema de una posible pérdida de la democracia tradicional como la ha venido entendiendo Costa Rica en las últimas 8 décadas, y eso significaba una verdadera situación de polarización, pues Costa Rica no es ajeno a los problemas que han venido dándose o a las situaciones que se han venido dando sociales y políticas en el resto de la región, en Latinoamérica y concretamente también aquí en nuestra área, en Centroamérica. Correcto. Así que desde ese punto de vista podemos decir que hubo una polarización, y el resultado, que fue una aplastante victoria de doña Laura Fernández y del oficialismo, y por qué no decirlo también de la figura del presidente, de don Rodrigo Chávez, demuestran a las claras de que ya en Costa Rica grandes sectores de la población y de todos los sectores económicamente en situación precaria o en situación de clase media e incluso creo que clase alta, igual que gente sin mayor, que no tuvieron mayor acceso a la educación, así como gente que son profesionales, apoyaron abiertamente al gobierno, porque yo siento que hay un desgaste muy grande de los grupos políticos y de la política tradicional representada. Eso, casualmente quiero conversar. ¿Qué mensajes envían los resultados electorales? La ciudadanía exige cambios y respuestas inmediatas. ¿Qué mensaje estaría, desde su óptica, Walter, qué mensajes envían los resultados electorales? Bueno, el primer mensaje que mandan es que aquí sigue habiendo un tema fundamental que no fue ni la educación, ni la seguridad ciudadana, ni la caja, ni los problemas de la... Acá el problema sigue siendo la corrupción. Y el gobierno tuvo una gran habilidad, y la campaña política tuvieron una gran habilidad en seguir insistiendo y señalando lo que han venido haciendo durante los últimos 3 años, que es indicar la terrible corrupción que se fue produciendo desde los últimos 40 años para acá. En la época del bipartidismo, y cuando ya se rompió el bipartidismo, se mantuvo, porque lamentablemente, tanto en los gobiernos de Liberación Nacional, como de la Unidad, como del PAC, los 2 gobiernos del PAC, se dio una fuertísima corrupción. Segundo, podemos darnos cuenta de que la inmediatez de la noticia afecta definitivamente ese elemento sociológico subyacente en la mente del pueblo, del conjunto de la población, porque es de muy corta memoria. La gente descubrió, o dicen ellos, que el actual gobierno les abrió los ojos, les indicó todo lo malo que había habido, y eso es en realidad no darse cuenta de que en los últimos 40, 50 años hemos venido señalando casos de corrupción y ha habido situaciones terribles como
a que llevaron a 2 expresidentes de la República a guardar prisión preventiva y juicios terribles, y personas que ocupaban altos cargos que han terminado detenidas, incluso ahora hay una persona que va a ser extraditada a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, se demuestra de que en algún momento nuestro modelo de educación falló en no mantener a la gente informada sobre la realidad social del país. En lo mismo que en el tema de la historia. La historia no es solamente analizar qué pasó hace 200, hace 150 años, no. La historia también es ver qué ocurrió hace un lustro, hace una década, y que los niños y los jóvenes y en las universidades se discuta realmente para entender cuál es el presente que estamos viviendo. Y eso se ha perdido mucho. Entonces este gobierno ha hecho una campaña muy buena, realmente hay que reconocer el mérito en ese sentido de la capacidad de comunicación que tuvieron, que llegaron a grandes sectores de la población, y como dicen ellos mismos, les abrieron los ojos, demostraron la corrupción. Y la otra cuestión importante es que realmente señalaron algo que muchos gobiernos han venido señalando, y es que tenemos un problema de ineficiencia del Estado en muchas áreas. Entonces las instituciones, los 3 poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, los órganos descentralizados, la misma caja, la Contraloría General de la República, etcétera, deberían responder con mayor capacidad resolutiva desde hace mucho tiempo, y no lo han venido haciendo. Ahora, por ejemplo, se achaca que en este periodo las listas de espera crecieron casi 500,000. Claro. De 700 y pico pasaron a 1.200.000. Sí, la calidad de los servicios públicos está por el suelo en nuestro país, definitivamente. Claro, pero seamos sinceros, Edgar, en este momento hay 1.200.000 personas en listas de espera, pero hace 3 años o hace 2 años había 700.000. Igual 700.000 era una grosería, una barbaridad, y era ya un problema imposible de solucionar en el corto o mediano plazo. Y la culpa no fue de este gobierno, sino que realmente viene una cosa que se viene arrastrando, y hay una ineficiencia notable en muchas de las instituciones del Estado, cuyo objetivo no es ser ineficientes, sino precisamente consolidar la democracia, y han ido perdiendo efectividad. El Poder Judicial, y lo digo como abogado, el Poder Judicial necesita profundas reformas. Sí, claro. Las reformas no se van a conseguir enfrentándose, insultándose o rompiendo el diálogo, pero el Poder Judicial debe ser consciente de que nunca en la historia ha habido tantos abogados trabajando en el Poder Judicial, y nunca ha sido tan notable la ineficiencia y las quejas de la población. Entonces, ¿qué ocurre? La gente se siente frustrada, la gente ve que los grupos tradicionales no respondieron, la gente ve que le señalan los defectos gravísimos que han tenido. Además, los grupos tradicionales políticos no han sabido defenderse, ni educar, ni justificar realmente las situaciones, ni explicarle. Y sobre todo hay una cosa que es terrible aquí en este país, y yo lo vi durante la campaña, que es la falta de autocrítica. Los grupos políticos no son capaces de hacer autocrítica y de reconocer que se han equivocado y que han metido las patas, para decirlo así de una manera que todo el mundo entienda, y por lo tanto la gente termina cobrándolo. Entonces la gente se aferró a lo que se le estaba brindando, y un gran sector de la población, muchísima gente, participó. Y le diré una cosa, es cierto que se bajó, y a mí me alegra mucho que se haya bajado el índice de abstencionismo de un 40 a un 30%, pero ese 10% se dividió entre la gente que votó por la oposición y la gente que votó por la continuidad. Entonces tenemos una situación compleja a futuro, porque ahora viene un gobierno nuevo, un gobierno que ya no puede alegar que no tienes mayoría en el Parlamento. Tienen 31 votos, tienen mayoría simple, pueden presentar un proyecto, aprobar en comisión y aprobar en el plenario, hacer los 2 debates y tener lista una ley sin mayor problema, salvo lo que se pueda dar en materia de filibusterismo parlamentario, que ese es uno de los temas que también la gente le molesta, porque la obstrucción que a veces se hace metiendo 500, 1000, 1200, 2500 mociones a un proyecto de ley, no crea que a la gente eso no le termina molestando.
¿Por qué? Porque hay algunos grupos en la Asamblea Legislativa, y los ha habido siempre, los va a seguir haciendo, que no defienden intereses del Estado, defienden a veces una ideología o defienden intereses que no son los de la población. Entonces, obstruir de esa manera la posibilidad de sacar adelante una ley solamente ha servido para que la gente diga, van a la Asamblea Legislativa y no hacen nada. Los diputados los escogen para que estén nada más obstruyendo. Por algo en la Asamblea Legislativa, cuando se hacen encuestas de opinión o cuando se hacen sondeos, sigue siendo el poder o la institución más desprestigiada que tenemos en este país. Sí. Ahora, Walter, una pregunta. Sí, dígame. ¿Hubo cambios en el comportamiento del electorado? ¿El votante se muestra cada vez más independiente? Yo le diría que sí, y además hay otra cosa interesante que es el hecho de que ya las estructuras al estilo antiguo del bipartidismo, que ponían el transporte, que ponían todo eso, ya la gente iba a votar por sí sola. Yo lo pude ver, claro. Bueno, en el caso de nuestra gente, nosotros no teníamos dinero para el transporte, pero la poca gente que votó por nosotros lo hizo porque realmente estaba motivada y fueron a votar. Pero también lo vi con otros grupos políticos, que la gente ya ha ido variando el modelo de las elecciones. Ya no responde a una tradición partidaria, ya eso se perdió, ¿verdad? No, los partidos políticos además están en una crisis gravísima, son de las instituciones también más desprestigiadas que tenemos en el país, sobre todo los partidos, entre más viejos, más desprestigiados están. Algunos tienen un sector o un nicho de población que los apoya. Yo le diría que de los partidos viejos, por decirle viejos, aunque no tengan 50 años, pero vamos, los tradicionales que han participado en las últimas 5 elecciones, el que tiene su nicho de población y goza inclusive de un cierto respeto generalizado entre las personas que les interesa la política está el Frente Amplio, únicamente, que siempre logra sacar diputados, pero los demás no. El caso de Liberación Nacional en esta elección fue un tema totalmente coyuntural, pues Liberación Nacional es un partido desprestigiado, al cual se le acusa de gran parte, y además tienen razón, gran parte de la corrupción política que ha habido en las últimas décadas. También tuvo éxitos, por supuesto, pero tuvo muchos fracasos. La Unidad Social Cristiana definitivamente en esta elección fracasó, sacó una diputada que ni siquiera es social cristiana, porque todo el mundo sabe que la señora Abril Gordienko, que es una dama de primer orden, pero ella no es social cristiana. Es libertaria. Es totalmente libertaria. Más bien uno se hubiera esperado que terminara siendo diputada por el PLP o en su momento por el Movimiento Libertario, pero ella no es social cristiana, no sigue esa línea del social cristianismo, como tampoco lo fue Juan Carlos Hidalgo. Me pareció una magnífica persona y fue un magnífico candidato, pero él no responde a la tradición y a la vocación que se supone tiene el partido, el PUSC. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de esta campaña, podríamos decir que sí o no que se respondieron a preocupaciones reales, porque por lo menos desde lo que yo pude ver y notar, es que en parte faltaron propuestas más detalladas y sí se dieron muchos ataques personales o cuestionamientos personales. Bueno, vea, yo lo viví en carne propia. Nosotros teníamos una serie de ideas, algunas calaron en algunas personas, en algunos sectores de la población o sectores pensantes que se dedican a la política, y pudimos hablar de ello, pero en general, vea, los conversatorios y los debates, uno tiene 1 minuto, 2 minutos máximo para exponer una idea, y usted tiene que exponer la idea, decir cómo se va a implementar, decir de dónde va a sacar los recursos. Bueno, en el caso nuestro siempre estábamos de indicar de dónde cómo íbamos a implementarla, de dónde íbamos a sacar los recursos. Otros sencillamente tiraban las ideas, vamos a hacer tal cosa, pero no decían cómo la iban a hacer. Sí, claro. Pero no hay tiempo material de exponer las ideas. Segundo, nos hacen subir un programa de gobierno que si usted lo hace muy grande no lo lee nadie. No lo lee nadie, absolutamente nadie. Si usted lo hace muy conciso, la gente no entiende. Y además los programas de gobierno están sujetos al verdadero estado en que uno llega cuando asume el poder a encontrar el país. Entonces, y además, la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente, no se mete a la página del Tribunal Supremo de Elecciones, ni a las páginas de los partidos políticos, a los programas, a buscar, a descargar, a buscar y a leerse
80, 100, 150, 500, 1000 páginas de programa de gobierno. Lo hacen algunos grupos que tienen algún interés muy específico, que están sumamente, que son como verdaderos grupúsculos pequeñitos. Entonces usted se encuentra algunos sectores dentro de los agricultores que están preocupados por la Agenda 2030, entonces solo buscan lo de la Agenda 2030. Otros que están preocupados por el tema ecológico, entonces solo buscan saber qué dice usted sobre crucitas, o qué va a hacer, si va a construir un hospital veterinario para los animalitos, para las mascotas. Son preocupaciones muy limitadas, no son preocupaciones generales de la población. Y los temas grandes para la población, como el tema de la seguridad ciudadana, la educación, el tema de la caja, realmente no hay tiempo material, ni en un programa, ni en un debate, ni siquiera en una entrevista de 1 hora, de exponer todo lo que uno debería exponer. Es decir, el debate termina siendo, y el voto termina siendo para el espectador algo donde se inclina por un tema más emotivo que otra cosa. Y en ese sentido, además, esta campaña política tuvo muchísimos distractores, porque la campaña política es como una obra de teatro. Los actores principales somos los candidatos, o éramos los candidatos. Pero vea, aparte que éramos muchos actores principales, porque éramos 20, resulta que hubo otros actores que se colaron en la obra de teatro, que llegaron a improvisar. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República pidiendo levantamiento de la inmunidad ya con la campaña. La Corte Plena aprobando la solicitud de levantamiento. El Tribunal Supremo de Elecciones, a través del departamento respectivo, pidiendo el levantamiento de la inmunidad. Las conferencias de prensa que se mantuvieron los miércoles y donde básicamente eso era campaña política. Claro. Después, incluso hubo, como digo yo, actores invitados del extranjero. El señor Bukele vino 2 o 3 veces al país en medio de la campaña política, y mientras venía Bukele, antes de que llegara, cuando llegaba, y 2 días después, solamente se hablaba de la visita de Bukele, y la gente se distraía totalmente de lo importante que era en ese momento conocer las ideas, conocer las propuestas, discutir y debatir. Entonces, nosotros en realidad, muchos de nosotros nos invisibilizamos. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de que por lo menos en redes sociales, el cierre del debate de la Universidad de Costa Rica, dije una frase que aparentemente caló mucho en muchísima gente, y eso se convirtió en un reel, porque ahora hay que hablar de las redes sociales. Así es. Y las redes tienen mucho peso, tienen mucho peso. Ese cierre mío de la Universidad de Costa Rica tuvo más de 1 millón de vistas y 90,000 likes, y en TikTok y en esas redes, y muchísima gente, es más, hasta el extranjero llegaban comentarios positivos. Sin embargo, a la hora de llegada eso no se refleja en votos. ¿Por qué? Porque se polarizó, en el último momento se polarizó, y algunos grupos intentaron llevar agua para su molino con el famoso cuento del voto útil, que el voto útil básicamente es votar por el que va a ganar o votar por el que le puede hacer la pega al que aparentemente va a ganar. Pero en realidad, si usted lo analiza, en una democracia, el voto útil es votar por las ideas que uno realmente tiene, que uno comparte. No es votar por votar ni votar por ganar. Usted puede perder una elección, pero usted se siente satisfecho de que yo no voté por el que ganó. Yo puedo criticar este gobierno porque yo no voté por él, pero fui a votar. Yo voté por mis ideas, por mi ideología, por lo que yo creo. Eso es votar. El hecho de ganar o perder la elección no es perder el voto. Son dos cosas muy diferentes. Cuando mencionaste ahora, cosa que es totalmente cierto, la participación de las visitas de Bukele a nuestro país, inclusive con la frecuencia que los días miércoles se seguía martillando un día sí y otro también la relación del gobierno con el gobierno de los Estados Unidos, podría decirse que influyó el contexto internacional en la elección indirectamente por su impacto en la economía y en los precios. Mira, definitivamente sí, porque estamos viviendo en el mundo una situación de polarización. Hay un reacomodo de fuerzas en el planeta. Hay fuerzas que están pujando por sobresalir. Hay nuevas potencias en la primera línea.
y hay un recambio totalmente novedoso, casi que abusivo y que va como a galope tendido en un corcel, que es, por ejemplo, la política económica y la política en general de intervención que ha tenido los Estados Unidos, como pasó con el tema de Venezuela, como está pasando con el tema de las aspiraciones sobre la isla de Groenlandia, que es parte de Dinamarca, que además es un socio de la OTAN, de los Estados Unidos. Entonces, todo ese reacomodo y esa actitud de Donald Trump, de que para él la moral debe ser lo que él cree, ha reconfigurado totalmente el panorama, y el derecho internacional en este momento está totalmente en entredicho, igual que las instituciones más importantes del derecho internacional. En el caso regional nuestro, la OEA está muy desprestigiada, aparte que no ha tenido una buena conducción de parte de la Secretaría actual ni en los últimos años. Las Naciones Unidas está pasando algo similar, no han sido capaces de mediar, de tratar de encontrar una solución efectiva a temas como Ucrania o el tema de la Franja de Gaza, el tema de Taiwán. Aparecen nuevas figuras como es la India, que ahora se convirtió en el país más poblado del planeta y está superando a China y a Rusia y a muchas otras regiones del planeta en su capacidad productiva de muchos productos, y se han ido dando alianzas. En América Latina nos tenemos el mismo problema, tenemos gobiernos que no son precisamente democráticos en el sentido que nosotros lo entendemos, y ahí tenemos algunos que son de izquierda y algunos que son de derecha. Por ejemplo, tenemos Salvador, Argentina, que no siguen una línea totalmente democrática y donde no se están respetando fundamentalmente temas de carácter social o de las clases más necesitadas, sino que tienen una visión muy economicista o muy pragmática de que lo único que interesa es cambiar libertad por seguridad. Y tenemos también el otro lado, la izquierda, pues, Venezuela, que sigue siendo una dictadura, una semidictadura, digamos, ahora controlada o autorizada por los Estados Unidos, pero tenemos siempre el caso de Nicaragua, tenemos a Cuba, y tenemos un sinfín de gobiernos que no se sabe exactamente a qué están jugando, porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra, y están como en una tabla de surf tratando de surcar las olas, como es el caso de Colombia y el mismo México. Entonces tenemos una situación bien compleja, ¿verdad? Y esa situación internacional se ve reflejada necesariamente en el país. Después, hay otra cosa importante, y es que a los ojos de la mayoría de la población, y lo supo jugar muy bien el gobierno, se presentan índices macroeconómicos muy favorables, pero no se hace una correcta valoración de cuál es el costo social que han tenido para Costa Rica tener esos índices macroeconómicos tan bonitos, como por ejemplo tener deflación en vez de inflación, o tener un dólar tan bajo. ¿A quién ha favorecido? ¿A quién ha perjudicado? ¿Y por qué teniendo deflación y por qué teniendo un dólar tan bajo? ¿Por qué las tasas de interés no son bajadas totalmente o eliminadas? Porque realmente no deberían cobrar. Si tenemos deflación, no deberían estar cobrando intereses como se están cobrando. Esto ya va de la mano con algo que nos envía por acá Eduardo, que no nos dice dónde nos escucha. Dice Eduardo, lo felicito por el programa, muy bueno, excelente la disertación del doctor Hernández Juárez. Dice, ¿qué papel tuvo la economía familiar? Para mí fue un factor decisivo en muchos votantes, aunque no se profundizó en el tema de la economía familiar. El dinero no nos alcanza, sin embargo, muchas personas salieron a votar por la continuidad, aunque estén muriéndose de hambre. Me gustaría un comentario al respecto, los escucho por la radio, dice Eduardo. Y va de la mano con lo que están diciendo. Sí, claro, no, don Eduardo tiene razón. Vea, es que, vuelvo a repetir, el problema es que los que salieron segundo, tercero, cuarto, los que lograron incluso tener diputados, están tan desprestigiados con la mayoría de la población, que a pesar de que algunos de ellos, como el caso del Partido de Liberación Nacional, el Partido de Liberación Nacional obtuvo 500,000 de votos, 500,000 votos. El candidato, don Álvaro Ramos, que es un señor, es un caballero y es una persona realmente que merece todo mi respeto, obtuvo 800,000 votos. ¿Eso qué indica? Que se aferraron a una figura nueva, una figura fresca, una figura
realmente valiosa, como es Álvaro Ramos hijo, pero no así a Liberación Nacional, porque no le dieron más diputados, más de 17. Más bien le dieron un respiro y le dieron oxígeno a un partido sumamente desprestigiado. Y es que aquí la gente, sin importarle si el dinero no les está alcanzando para comer, ya lo dije, pasó a segundo plano esos temas, la seguridad, la educación, la salud, la alimentación. A la gente votó por un tema de corrupción, porque la gente jura que la corrupción fue descubierta por este gobierno y que ellos la van a combatir, aunque realmente de manera efectiva no se ha hecho, y hay un montón de actos de corrupción cometidos en este gobierno. Pero la gente compró un discurso, le fue muy bien vendido, y otra cosa que no se puede ocultar es que realmente los partidos tradicionales han cometido demasiados actos de corrupción, y a nadie se le sale de la mente de manera reciente lo que pasó en el último gobierno del PAC, donde el PAC, en contra de todos sus principios, Liberación Nacional en contra de sus principios y la Unidad Social Cristiana también en contra de sus principios, aprobaron leyes fiscales que lo que han hecho es provocar una situación sumamente angustiante para muchos sectores del país. Aprobaron además temas como el empleo público, que tiene en un problemón terrible a instituciones como el Poder Judicial, como la misma Caja, aunque se supone que no se le aplica, pero se han variado totalmente los aspectos laborales. No hay aumentos desde el gobierno del PAC, hay congelamiento con el tema de la regla fiscal, no hay aumentos de salarios, no hay aumentos en las pensiones. Se dictó la ley antihuelgas. Vea usted qué curioso, vea, los sindicatos nacionales, los sindicalistas de este país demostraron no tener mayor capacidad para lograr un voto en contra de todos estos proyectos y en contra de estas leyes que este gobierno ha adoptado y prohijado. Y yo le aseguro que las clases más populares, donde están los trabajadores, votaron por el gobierno. Sí, claro. Y importó muy poco las opiniones de los sindicalistas, aunque debo reconocer que sí hubo sindicalistas que abiertamente se opusieron al gobierno y otros que le sirvieron de alfombra o pretendieron negociar, porque siento que algunos sindicalistas y secretarios generales pretenden hacer una carrera política, ¿verdad? Y eso igual se notó abiertamente. De lo que es el cooperativismo también. Algunos Exactamente. se pusieron de alfombra. No, es más, yo le voy a decir una cosa, yo durante la campaña me reuní con los agricultores, me reuní con pescadores, me reuní con todos los sectores, y a pesar de que ellos eran conscientes y decían, no, las ideas y todo lo demás, y terminaron votando por el gobierno. Ahora, ¿cuál es la situación? La situación para el gobierno es compleja en el sentido de que ya tienen mayoría parlamentaria, ya no pueden decir que no tienen gente para aprobar leyes. Y además ya no le pueden echar la culpa al gobierno anterior porque es un gobierno de ellos mismos. Es necesario que empiecen a dar resultados, no solamente que sigan con esa capacidad que tienen para comunicar y la popularidad del señor presidente o la popularidad que pueda llegar a tener doña Laura. Aquí lo que es imprescindible es atender, por ejemplo, la epidemia de homicidios, el problema de la educación. Tenemos 872 o 876 centros de estudio con orden sanitaria, de los cuales más de 100 no se puede ni siquiera abrir, o sea, son inhabitables. Es imposible ahora a fin de mes empezar clases en esos 100 centros. Después hay como 400 en alerta amarilla que necesitan reparación urgente, y después hay otros que sí se pueden dar clases, pero porque están en la alerta verde, que son otros 100, 140, pero vea, son 872. Eso no viene de este gobierno, yo lo sé, viene de muchos gobiernos. En la Caja, por ejemplo, urge el tema del hospital de Cartago, urge el hospital de Limón. Yo no sé qué van a hacer en Limón y en Cartago. En Limón, por ejemplo, prácticamente todo el Limón votó por el gobierno, sin embargo no les han dado hospital, ni les dicen si va a mejorar el tema con APM Terminal, si se va a reabrir el trabajo de Japteva, si se va a terminar de hacer el aeropuerto, si se va a terminar de hacer el arreglo, la ruta 32, si van a hacer los túneles falsos que son imprescindibles para que no haya tantos cortes durante la época de lluvia. La gente votó en contra de los partidos y la política tradicional. La gente no votó pensando en lo que yo necesito. Correcto. Y vea usted, cuando don Eduardo señala el tema de la gente más necesitada, con el tema de la canasta básica y el tema de la alimentación en una familia, vea usted que se supone que bajó
la canasta básica. Sin embargo, si usted la analiza, la canasta básica, usted no la puede analizar como un todo, tiene que analizarla por sectores. ¿Dónde fue que bajó más la canasta básica? Para la gente de clase alta, porque bajó el precio de los tiquetes de avión, bajó el precio de los hoteles de lujo y bajó el precio de los carros de alta gama. Eso repercute en todo lo que es la canasta básica. La clase media, digamos que la soportó, pero la clase baja no vio una rebaja significativa en lo que consume, en el arroz, en los frijoles. Y disfruta de esas rebajas tampoco. No disfruta de esa rebaja. Me interrumpa, me dice el compañero JR Tijerino que estoy atrasadito con el corte de mitad del programa. Vamos a ir a la cabina central y retornamos en breve, hoy conversando con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, doctor en Derecho Internacional y doctor en Relaciones Internacionales. El tema que nos ocupa en la mañana de hoy acá en Horizontes, contienda electoral, resultados y expectativas. Y ahora vamos a hablar de lo que puede suceder dentro de las expectativas, también de lo que puede suceder con esto, lo que Iván Barrantes dice que es un rejuntado, dice él, porque viene gente de todos los partidos con diferentes intereses, gente que inclusive no se conocía, que van a ir a la Asamblea Legislativa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar también con la posición de la presidenta electa, de doña Laura Fernández, cuando se habla de que ella va a contratar los servicios del hoy presidente de la República, don Rodrigo Chávez? ¿Será esto posible? ¿Estarán de la mano como dos buenos hermanos o terminará esto en una franca rivalidad como se dio el caso de Laura Chinchilla y Óscar Arias? Retornamos en breve. Recuerden, somos Horizontes, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Retornamos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos, estamos en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Rápidamente, porque el tiempo apremia, nos dice acá desde San Carlos, el norteño CR: buenos días, esta campaña política deja al descubierto que este código electoral hay que reformarlo. El tema de la financiación es crucial, ponerle tope a las contribuciones privadas y explicar de dónde viene el dinero, como pasó con Pueblo Soberano, con la jauja de millones de dudosa billetera, y la cantidad de partidos políticos deteriora la democracia porque dispersa los votos. Gracias, don Walter, muy buena su charla, le dice el norteño. Igualmente, don Henry Campos dice por acá que excelente el programa. Luciana dice por acá, los escucho en Heredia, magnífico el programa, me agrada su programa, siempre lo que puedo lo escucho, y hoy tuve el gusto y el placer de estarlo sintonizando. Saludamos al doctor Luis Paulino Vargas y a don Jonathan Navarro allá en Alajuela, en la Liga. Y un saludo para el licenciado Walter Marín, que está en sintonía, el licenciado Jainer Cano, que siempre está en sintonía. Saludamos al doctor Eduardo Blanco allá en el Hospital de Cartago. Vamos a ver por acá, Edgar el Tocayo, que siempre está pegadito, dice Edgar el Tocayo, aquí disfrutando de una buena taza de café en Pérez Celedón y escuchando la disertación del doctor Hernández. Magnífica la escogencia del invitado, don Edgar, da gusto escucharlo. Ok, viene otro por acá: esta asamblea va a ser peor que la que se va, dice Carjot 83, es lo que dice. Viene otro por acá, vamos a ver. Saludamos al doctor Juan Carlos Mora Montero de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional. Igualmente un saludo para don Luis Bonilla Guzmán, el licenciado Luis Bonilla Guzmán, que está en sintonía. Déjenme ver por acá, es que entra muy rápido y se nos van. Ok, aquí está, dice Luciana Montedioca: qué gusto da escuchar programas como este. Realmente sí pueden ustedes hablar de cultura ciudadana. Están haciendo país, están haciendo patria con esa categoría de invitados.
Gracias. Igualmente saludamos al licenciado Oscar Salas Porras de la Cámara de Agricultura Orgánica y profesor de la Universidad de Costa Rica en Derecho también. Gracias, don Oscar. Siempre es un gusto saber de usted y de su estimable esposa. Gracias por estar en sintonía. Y dice por acá, vamos a ver, Randy nos dice desde el Ministerio de Seguridad Pública: buenos días, don Edgar, para usted y para el invitado. ¿Qué opinión tiene él sobre el tema de la alianza entre partidos sin mayoría para generar oposición o dificultar la gestión del gobierno entrante, la cual, según se comenta, está siendo promovida por una diputada que es del antiguo PAC? Se refiere a doña Claudia. Bueno, no sabíamos nosotros eso, pero ahí queda planteada la pregunta. Saludamos también al ex magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, que está en sintonía, y a don Eddie Jiménez, allá en Granadilla de Montes de Oca, que está pegadito con nosotros. Bueno, vamos a ver, don Walter, tal vez le respondemos primeramente al norteño con el asunto de las contribuciones y esas billeteras muy grandes que llegan a distorsionar la parte económica de algunos partidos que no gozan de esa simpatía que sí tienen algunos sectores de dudosa procedencia. Bueno, vea, leer, perdón, para no interrumpirlo. Sí. Dice doctor Juan Carlos Mora Montero: buenos días, don Edgar, buenos días, don Walter. Mi reconocimiento a don Walter por el trabajo y esfuerzo que hizo con propuestas coherentes y muy pertinentes para lo que el país necesita. Lamentablemente, la dinámica que tomó la elección y el manejo mediático invisibilizó a mucha gente buena. Saludos, doctor Juan Carlos Mora Montero, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. Correcto, ahora sí, prestámosle a la señora del norteño. Bueno, primero darle gracias a Juan Carlos Mora Montero. Y bueno, el tema de una campaña política es realmente ser conocido, y esa es una de las cosas con las que yo tuve que lidiar, porque la mayoría de la población no saben quién es Walter Hernández. Me conocen en algunos círculos políticos, académicos, ya la gente no recuerda cuando estuve en el Ministerio de Justicia o cuando fui embajador o presidente del CELA, y algunos leen mis artículos, pero realmente yo no soy una figura pública que la gente sepa quién era, ¿verdad? Entonces eso siempre se paga en política. Ahora bien, yendo al tema del financiamiento, le diré que realmente creo que se requiere una revisión profunda, porque ya el tema de la deuda política y la deuda política adelantada se perdió. Funcionó posiblemente bien en la época del bipartidismo, porque usted sabía de que tenía fuentes de financiamiento, porque cualquiera de los dos partidos tradicionales de esa época iba a tener por lo menos 20 diputados, así que dinero había de parte del Estado como para cubrir las inversiones que podían hacer personas privadas o empresas privadas o bancos. Incluso empezando cuando el PAC sacaba 10, 12, 14 diputados, todavía se podía dar, pero ahora con la cantidad de partidos políticos que hay, donde usted no logra salir ni en las encuestas que además, si usted no paga, ni siquiera preguntan por usted, porque a uno lo llaman. A mí me llamaron, me dicen: vea, si usted paga tanto, nosotros preguntamos, ¿sabe quién es Walter Hernández? ¿Votaría por Walter Hernández? Son preguntas muy sencillas, pero si uno no paga, no lo meten en la encuesta, así de fácil. Entonces eso significa para algunos partidos endeudarse. Yo sinceramente no sé qué van a hacer algunos partidos que sacaron, por ejemplo, algunos sacaron la mitad de los votos que yo saqué, y otros sacaron un poco más, es más, 1,000 votos más o 2,000 votos más de los que yo obtuve, pero yo no sé cómo hicieron para pagar pauta en uno de los canales más importantes del país, donde para salir 2 días en 3 anuncios cobraban 80, 90 millones de colones. Es decir, yo no sé de dónde sacaron la plata. Y no hablemos de los partidos más grandes. Es más, si usted ve los gastos con relación a lo que realmente obtuvieron de financiamiento, hay un desfase, hay montos muy grandes que hay que explicar. Y para nadie es un secreto de que en este país, desde hace rato, y lo dijo el actual presidente de la República cuando era ministro de Hacienda, el 22% de la economía era dinero sucio, o sea, dinero del narcotráfico, dinero del crimen organizado. Yo creo que hoy debe andar en 25-30%, porque lo vemos además en un simple análisis de lo que dice la INEC, de las regiones más pobres del país, con mayor deserción escolar, con menos trabajo, con mayores problemas sociales y con mayor... ¿De dónde sale esa plata?
son las que donde se han adquirido más propiedades, más vehículos, incluso vehículos de alta gama, y circula mayor dinero y se abren cuentas con grandes sumas de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que hay dinero sucio, y el dinero sucio termina penetrando todas las actividades humanas, desde una barbería, una panadería, una carnicería, bufetes de abogados, estudios de contabilidad. Uno sabe que incluso clínicas médicas y clínicas odontológicas que brindan servicios especiales, y no digamos a nivel de banca o a nivel de cooperativas, que ha habido penetración, porque hay casos que se están ventilando en los tribunales todos los días, eso es pan de todos los días. Entonces es inevitable y se requiere una revisión profunda de la forma en que se está financiando la política en este país. Aparte de eso, doy la razón en que es una barbaridad la crisis de los partidos políticos, donde es demasiado fácil inscribir un partido político. Yo conozco un señor que en algún momento fue diputado y ocupó sus cargos, que tiene 3 partidos políticos y los alquila en cada elección para alguien que quiera ser candidato. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer un partido. Hay que exigirle. Es cierto que todo el mundo tiene derecho a tener un partido político, pero también tiene el deber de que ese partido político sea representativo de la sociedad y del conjunto de personas que están. Vea usted la cantidad de partidos políticos. Usted sabe que para escribir un partido político a nivel nacional hace falta 3.000 adhesiones. Y hay 7 u 8 partidos que ni siquiera lograron sacar las 3.000 votos en la elección. O sea, ni siquiera los que firmaron para la adhesión votaron por ellos. Así es. Eso implica que se hace una reforma profunda, y de que en las asambleas cantonales, por ejemplo, 3 personas en una computadora y con unas cartitas que le firmó el novio de la hija, el cuñado, el suegro, ya tienen conformada el comité cantonal. No, señor, se tiene que exigir que si se va a hacer la asamblea cantonal, haya por lo menos 35 personas presentes, asiste al Tribunal Supremo de Elecciones con un delegado y se conforme ahí el grupo cantonal. Porque si no, tenemos que hacer que la gente realmente demuestre su vocación de participar en política, no solamente prestando una cartita para aparecer figurando ahí que tiene un puesto. Y con fines económicos o para satisfacer el ego y la vanidad de algunas personas también. Porque también. Ahora, con respecto a lo que comentábamos después de las expectativas, bueno, vea, yo por ejemplo, yo no le veo mucho futuro realmente a que logren cohesionarse todos los grupos que en este momento, de los 4 partidos que son de oposición. Inclusive yo no sé si realmente está cohesionada la fracción más grande, que es la de Liberación Nacional, si realmente todos van a responder, porque ahí hay un tema importantísimo. Si el Partido de Liberación Nacional logró sobrevivir en esta elección, es gracias a que tuvieron un candidato muy bueno, que es Álvaro Ramos. Pero si Álvaro Ramos no asume como el líder que debería asumir de Liberación Nacional, y empiezan a moverse, vuelven otra vez de cabeza y vuelven a dividirse, y aparecen viejos liderazgos desgastados en Liberación Nacional, apellidos que ya conocemos, nombres que ya conocemos, que pretenden mantener el poder, pero que lo mejor que le podrían hacer a Liberación Nacional, y no digamos al país, es ya retirarse a sus cuarteles de invierno. Pero aquí va a ser vital lo que Álvaro Ramos sea capaz de hacer y asumir el liderazgo dentro de Liberación, si es que se lo permiten, porque eso va a ser vital. Después, entre el montón de que estuvimos participando, creo que la figura nueva que surgió es este muchacho José Aguilar Berrocal, pero hay que ver si tiene el oxígeno y la capacidad de hacer autocrítica de dónde fue que falló y de tratar de seguir adelante con su movimiento. Pero diría que es la persona. Con respecto al Frente Amplio, ellos tienen su nicho, ellos tienen su ideología, ellos son bastante coherentes con respecto a la forma de pensar que tienen, y pienso que van a ser una buena oposición, y tienen un diputado con mucha experiencia que regresa, que es Villalta. Fabricio, y su partido, ¿cómo lo ve usted? ¿Lo ve un partido que ya definitivamente ya él decidió no ser un seguidor de Otto Guevara, de candidato eterno, y pareciera que ahora sí ya dijo, ya me rindo, ya no más? Don Fabricio, en mi opinión, llegó por una cuestión muy coyuntural que se dio en el 2018 con el tema de algo que no tenía nada que ver ni con el Poder Ejecutivo, ni con la política, ni tenía solución ni arreglo, pero igual que pasó hoy, por un tema más sentimental, más emocional que un tema racional,
resulta que dividimos la elección entre dos personas que sinceramente ninguno de los dos para mí tenía capacidad para gobernar, ni don Fabricio ni don Carlos. Don Carlos terminó siendo presidente, ya vimos el gobierno, no tiene nada que ver con la ideología del PAC. Hoy el PAC resulta que tiene una diputada, doña Claudia, que me merece todo mi respeto, es una señora muy preparada, muy en su campo, por ejemplo, maneja muy bien algunos temas y se desenvuelve muy bien ante el público y ante la prensa. Pero vea qué cosa más paradójica, un partido que nació para combatir la corrupción y que ahora con lo que van a ganar de deuda política por la diputación van a poder pagar la deuda que deben por haber robado al Estado costarricense, haber estafado y haber sido condenados penalmente. Dígame si eso no es una paradoja, ¿verdad? Totalmente. Y después, ¿quién nos queda? Bueno, la unidad siento que ya prácticamente está muerta. Además, en su momento la división entre el republicano que terminó apoyando al gobierno, lo cual me resulta increíble que un partido que nació fundamentalmente inspirado renació, digamos, porque el republicano existe desde los años 30-40, pero que fue fundado por el doctor Calderón Guardia con ideas sociales muy importantes, lo refundó su hijo, el expresidente Calderón Fournier, pero resulta que la dirigencia y el partido le dieron la adhesión a un gobierno que va en contra de todos los postulados que defendía en su momento el republicano y el doctor Calderón Guardia. Entonces, yo no le veo futuro. Ya esa división que se dio en el PUS con el republicano y las adhesiones, yo no veo que vayan a existir. Ahora, se perfila una política nueva. Dos preguntas. El partido... El licenciado Óscar Salas Porras le saluda y le dice que qué opinión le merece el nombramiento de la presidenta electa como ministra de la presidencia. Y te reitero de una vez para no interrumpirte porque el tiempo pasa muy rápido, ¿qué futuro le ves a la posibilidad de que Rodrigo Chávez trabaje dentro de la administración de Laura Fernández y si eso no llevará a roces y celos y a un rompimiento a corto plazo? Bueno, vea, en primer lugar, del punto de vista estrictamente legal y constitucional, no hay nada que objetar sobre el nombramiento de doña Laura como ministra de la presidencia. Del punto de vista moral, no es un tema de moral, esto es un tema eminentemente político, y yo le diría que conociendo las dificultades que tiene conformar un nuevo gobierno, aún siendo el mismo partido político en el poder, ella debería estar abocada a conformar un gabinete. Además, como ella misma lo dijo, pretende hacer un gabinete donde incorpore gente de otros grupos políticos, de otros sectores, que incluso trabajaron contra ella, porque no votaron por ella ni trabajaron por ella, pero necesita hacer un gobierno en un momento de crisis del país, porque ya superado el tema electoral no se puede seguir haciendo campaña política. La realidad nos golpea en la cara, tenemos ya más de 50 homicidios en lo que va del año y seguimos con ese problema, seguimos con el problema de educación, seguimos con el problema de la caja, el tema del trabajo, la economía mundial puede afectarnos directamente, tenemos que mejorar sustancialmente en relaciones internacionales. Costa Rica está por el suelo. Nunca hemos tenido unas relaciones internacionales de tan bajo nivel. Entonces ella debería estar abocada precisamente a tratar de conformar y llevar, porque yo le aseguro que a pesar de que tiene 1 millón y pico de votos, no tiene toda la gente capacitada para gobernar, como también se demostró en este gobierno, donde se conformó un gabinete de gente sin mayor experiencia en materia pública. Había gente que venía de la empresa privada, muy exitosos en la empresa privada, pero no tiene nada que ver con manejar un gobierno. Lo otro, con el tema de don Rodrigo Chávez, si lo nombran ministro de la presidencia, exactamente lo mismo que dije antes. Bueno, en el caso de don Rodrigo, él no está en campaña política, él podría aceptar asumir el ministro de la presidencia, se supone que podría ser un buen consejero, pero ahí el tiempo dirá y los caracteres de cada uno dirán hasta qué punto puede haber roces, porque ya quien manda y quien debe mandar y debe ejercer el poder es doña Laura, y es que la política, la esencia de la política es lo político, dicho así con el artículo neutro, lo político, y es una antinomia, la antinomia del mando y obediencia, donde el que manda, manda porque debe mandar, y el que obedece, obedece porque está convencido de que debe obedecer. Es una relación de mando-obediencia. Entonces habría que ver si ambos lo tienen claramente de acuerdo a sus posiciones, una como presidenta y el otro como ministro. Es sumamente complejo. Además, le voy a ser sincero, don Rodrigo no ha demostrado ser la persona con mayor capacidad de diálogo
y el ministro de la Presidencia es la persona que más capacidad de diálogo debe tener para coordinar el trabajo de los ministerios y coordinar fundamentalmente con la Asamblea Legislativa y apoyándose en su ministro de Justicia, negociar con el Poder Judicial cambios que están desesperadamente en la puerta aguardando su momento de poder entrar en escena. Sí, yo no lo veo llamando a tomarse un café con los diputados de la nueva legislatura, tampoco lo veo yéndose a sentar con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni buscando puntos de encuentro con la Fiscalía o con la misma Contraloría, cuando realmente es encargado de cuestionarlos y de atacarlos, inclusive a título personal, de una manera muy grosera muchas veces. Bueno, y incluso la misma presidenta tiene que tener esa misma capacidad de diálogo para ser una estadista y no sencillamente ser una persona que está ocupando un cargo. Le voy a decir una cosa, aquí hay un tema de costumbres democráticas, hay un tema de valores democráticos que no se han respetado desde hace mucho tiempo, pero que en este gobierno se marcaron ciertas pautas muy complejas y necesitamos volver a eso para no terminar cayendo en un vacío de democracia, en una pérdida de la democracia y que terminemos cayendo a mediano o largo plazo en situaciones que realmente este pueblo no merece vivir por su historia y por lo que hemos construido en los últimos años. Walter, perdón, me interrumpa, nos queda poco tiempo, un par de minutos, y aquí el licenciado Jane Orcano dice, bueno, ¿y Eli qué pasó con Eli? Así rápidamente, porque quiero leer también aquí un comentario del exministro de Educación, don Marvin Herrera Araya, que está en sintonía, y su señora esposa. Dice, don Edgar, no me canso de felicitarlo por su docente programa Horizontes, al invitar a profesionales consolidados, expositores como el doctor Hernández, cuya exposición de hoy, como otras, son exquisitas, hace una clara, honesta y objetiva análisis de lo ocurrido en las elecciones recién pasadas. Felicitaciones por el programa, dice el exministro de Educación, don Marvin Herrera Araya. Eduardo Roa, un mensaje. Adelante, Walter. Con respecto a Don Eli, con el cual tuve la oportunidad de compartir, un caballero, un señor, pero definitivamente le pasó factura su falta de más crítica al gobierno los primeros 2 años de función en la Asamblea Legislativa, luego las divisiones internas que se dieron dentro de su movimiento y terminaron pasándole factura, así de sencillo, como pasa. El partido prácticamente fue flor de 2 campañas. Ahora bien, le voy a decir una cosa, insisto, la democracia depende del respeto, del conocimiento de las costumbres democráticas y de los valores. Alexis de Tocqueville, un pensador de hace muchísimos años, decía que la democracia precisamente depende de costumbres y valores compartidos, y no solamente de leyes escritas, porque no son las leyes escritas los que nos dan democracia, es nuestra costumbre y nuestros valores de respetar esas leyes escritas. Sin ese sustrato moral que tenemos que tener en común, la libertad va a terminar degenerando en un conflicto permanente. Ya hemos tenido muchos conflictos y necesitamos solucionar eso para seguir adelante, porque si cada grupo trae su propio sistema jurídico, como se pretende ahora que habla de Tercera República, de reformas constitucionales, tiene su propia lealtad primaria y su propia visión del Estado, la nación deja de ser una comunidad, dejamos de ser lo que somos como Estado y nos convertimos como en una especie de archipiélago. Es decir, un puñado de islas en un mar cada vez más tormentoso. Nosotros no podemos darnos ese lujo, Edgar. Sí, la situación es una situación que realmente va a dar para mucho a futuro para poder conversar. Comparto con vos, Walter Rubén Hernández Juárez, y con los miles de oyentes de Horizontes nuestra reflexión final. Las elecciones no representan un punto final, sino el inicio de una nueva etapa en la vida democrática del país. Los desafíos que enfrenta Costa Rica requieren diálogo, responsabilidad política y compromiso social para convertir expectativas en soluciones reales. La democracia se fortalece cuando ciudadanía y autoridades trabajan conjuntamente para construir una mejor Costa Rica, un mejor país y un mejor futuro para todos y para todas. Gracias, Walter, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, el gusto es todo mío y tomo lo que vos dijiste, diálogo y respeto a los valores comunes que tenemos todos los costarricenses, diálogo respetuoso, eso es lo que ocupamos.
Gracias por tu participación. Esta ha sido la participación del doctor Walter Rubén Hernández Juárez, doctor en Derecho Internacional y doctor en Relaciones Internacionales, con el tema que nos trae hoy, contienda electoral, resultados y expectativas. Este programa en unos 40 minutos usted lo podrá descargar de nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, y en nuestra página de Facebook, Programa Radial Horizontes Costa Rica. Y les recuerdo, si usted quiere que se lo enviemos directamente a su WhatsApp, envíe la palabra programa al WhatsApp 83414142. Repito, WhatsApp 83414142. Coloque ahí la palabra programa y con mucho gusto el compañero Luisito se los estará enviando. Buenos días, hasta mañana. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes.